En cierta ocasión Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos respondieron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, y entonces Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y esa es la pregunta del millón. ¿Quién es Jesús? ¿Es un buen maestro? ¿Es un gran hombre? Algunos piensan que ni siquiera existió. ¿Quién es Jesús? Y saben, Dios ha dado su veredicto. Dios ha dicho quién es Jesús. Y hoy vamos a ver una perspectiva bíblica de la pregunta ¿quién es Jesús? Vamos a ver una respuesta certera de lo que dicen las Escrituras. No solo las Escrituras, sino qué dice Dios mismo. En episodios pasados estuvimos estudiando Mateo y Lucas capítulo 3. Mateo capítulo 3 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está a la mano. Está cerca, cerquísima. El versículo 11 dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Recuerda que aquellos que se arrepentían bajaban a las aguas para declarar que habían fallado en obedecer a Dios. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y entonces Juan está anunciando aquí el Mesías prometido, donde va a llegar el reino de Dios. Y el versículo 13 dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Y de repente hace una pausa que podríamos decir que es rara, extraña. Porque pasa de un personaje llamado Juan el Bautista a decirnos que Jesús llegó de Galilea al Jordán. ¿Y por qué es importante que nos diga de dónde llega? Porque Jesús venía de Nazaret de Galilea. Nazaret era un pueblo insignificante de una región ya de por sí menospreciada. Uno pensaría que el Mesías que habría de venir, el que iba a reinar, el que iba a traer orden, el que iba a traer justicia, el príncipe de paz, vendría a lo mejor de Jerusalén, de la capital, lleno de un ejército, lleno de ropas reales, pero no, viene de Galilea. Galilea era tan menospreciada que sus discípulos decían, ¿de Galilea podría salir algo bueno? Y pues sí, Jesús llegó al Jordán donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero ¿eso qué tiene de importante? Pero Juan trató de impedirlo. Versículo 14. Trató de impedirlo y el griego dice que trató de impedirlo insistentemente, una vez tras otra, trató de impedirlo. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Juan sabía quién era Jesús. Juan sabía que estaba ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan dice, oye, ¿por qué vienes a mí, Jesús? ¿Por qué quieres que yo te bautice? ¿Yo qué te puedo dar? Soy tu humilde siervo, es más, no soy ni digno de quitar la correa a tus sandalias. No soy ni digno de hacer el menor de los trabajos que hace un siervo. ¿Por qué vienes tú a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Tú eres el que va a traer el bautismo de Espíritu Santo y fuego. No necesitas mi bautismo de agua. Es más, tú no tienes de qué arrepentirte. El bautismo de agua es para arrepentimiento, ¿no? Tú no tienes de qué arrepentirte, Jesús. Juan sabía ante quién estaba parado. Jesús pudo haber bajado a las aguas junto con Juan y predicar acerca del arrepentimiento. Pero en lugar de eso, él baja a las aguas donde están los pecadores. Él se identifica por primera vez con los pecadores arrepentidos. El justo se identifica con los injustos. El sin pecado baja a las aguas donde están sumergiéndose los pecadores. Y esto es bien importante, porque Jesús le responde, permítelo ahora. Deja ya de oponerte, Juan, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. ¿Cómo que toda justicia? ¿Eso qué significa? Que Jesús tenía que cumplir todas las demandas que Dios ordenaba a los hombres. Todo lo que Dios exigía del hombre, Jesús debía llevarlo a cabo si es que Él iba a salvarnos de la ira de Dios. Y una de esas partes era someterse. Filipenses 2 dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente a la voluntad del Padre. A tal punto a que eso lo llevó a la muerte en una cruz. ¿Y qué significa toda justicia entonces? Que Él cumplió todo lo que tú y yo no podíamos cumplir.
Y es impresionante porque Jesús está sumergiendo en las mismas aguas en las que se sumergen los pecadores. Aquellos a quienes Él venía a salvar. El sin pecado se identifica con los pecadores. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Según Corintios dice, para que pudiéramos nosotros, los pecadores, ser hechos justicia de Dios en Él. Justicia. Porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. ¿Lo ves? Está anunciando que en Él, en el sin pecado, nosotros los pecadores podemos ser hechos justicia. Es decir, podemos ser justificados. Cuando Dios nos vea, nosotros no pueda vernos a nosotros, sino que vea a Cristo y su justicia. Él ya no ve nuestro pecado, sino ve la justicia de Cristo en nosotros. Es conveniente. ¿Qué es conveniente? Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Eso era conveniente, que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viniera a las aguas del bautismo de pecadores. Eso era conveniente, y así podría cumplirse toda justicia. Y entonces Juan consintió, Juan lo dejó. Y después de ser bautizado, salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Juan ve al Espíritu de Dios, ve a los cielos abrirse, y entonces el Espíritu desciende como una paloma, y desciende sobre Jesús. Mateo nos dice que los cielos se abren, porque estaban cerrados. Mateo no se enfoca en el bautismo en sí. Mateo se enfoca en lo que pasa después del bautismo. Eso es lo importante, porque los cielos se abren, estaban cerrados, Dios no había hablado por más de 400 años y ahora abre los cielos para comunicar quién es aquel que está en las aguas. Y el Espíritu de Dios desciende como una paloma. Ahora, ¿por qué desciende y se posa sobre Jesús? Quiero que recordemos el significado de Cristo. ¿Cristo qué significa? Mesías. ¿Mesías qué significa? Ungido. ¿Sabes quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Profetas, reyes y sacerdotes. Y Jesús sería esas tres cosas. Sería profeta porque hablaría la voz de Dios. Sería rey porque Él es rey de reyes y señor de señores. Él venció la muerte, el pecado y al maligno. Y tiene su propio pueblo como un rey. Un pueblo que compró a precio de sangre en una cruz. ¿Y esa cruz sabes qué es? El sacrificio por nuestros pecados. Él es el sacerdote también que ofrece una ofrenda a Dios por nuestros pecados. Y esa ofrenda es Él mismo. Y eso es impresionante. Y entonces el Espíritu viene para anunciar que este es el Mesías profetizado. Para demostrarle a Juan y a todos los que estaban ahí quién es este. Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para eso vino el Espíritu sobre él, para capacitarlo para una obra que iba a llevar a cabo, para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor, ahí va uno. Del Señor Dios, ahí van dos. Está sobre mí, ahí van tres. ¿Qué quiero decir con esta numeración? Son los tres miembros de la Trinidad en este pasaje. Y los tres miembros están presentes en el bautismo de Jesús. ¿Dónde? El Hijo, en las aguas. El Espíritu Santo descendiendo sobre él. Y el Padre dando la voz del cielo. Versículo 17. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y ese es el clímax. Esa es la respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿Quién es Jesús? Dios responde: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Este que ustedes ven en las aguas, este que para ustedes es solo uno más que se está bautizando, este es mi Hijo amado. Y es impresionante porque Dios nos da su veredicto. Este es mi Hijo amado. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Ahora que ya sabemos qué opina Dios acerca de quién es Jesús, ¿cómo vamos a responder a eso?
Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 6 dice, este es aquel, está hablando de Jesucristo, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Juan está diciendo, Dios no solamente está dando testimonio de quién es Jesús a través del agua, a través del bautismo. Sí, el bautismo era una ocasión para anunciar quién era Jesús, pero también la cruz. En la cruz podemos ver quién es Jesús. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. ¿Sabes quién vino? ¿Quién descendió como paloma? El Espíritu. Ahora, el Espíritu no es permanentemente una paloma, sino que desciende como paloma. ¿Ok? Eso que nos quede claro. Porque tres son los que dan testimonio del cielo. El Padre, el Verbo, es decir, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí está la Trinidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Es decir, ¿le crees a los hombres? Sí, todo el tiempo le estamos creyendo a los hombres. Por ejemplo, 1 más 1, ¿cuánto da? 2. ¿Cómo sabemos que 1 más 1 verdaderamente da 2? Básicamente es un acto de fe. Nosotros no lo sabemos. Entonces, si le creemos a los hombres, ¿por qué no deberíamos creerle a Dios? ¿Por qué no deberíamos creerle al Creador del universo? ¿Por qué no deberíamos creer las palabras, este es mi Hijo amado? Porque cuando se trata de que Jesús sea un maestro de ética, cuando se trata de que Jesús sea un maestro de moral, cuando se trata de que Jesús sea un iluminado o una buena persona, todo el mundo está de acuerdo. Pero si se trata de que Él es el Hijo de Dios, entonces lo rechazamos. No creo eso. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Dios ya te ha dicho quién es Jesús. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. ¿Tú no crees que Jesús sea el Hijo de Dios? Estás llamando a Dios mentiroso, porque Él ya ha dicho quién es. Ya te ha dicho quién es y aún así te rehusas a creer en Él. Y el testimonio es este. ¿Qué es lo importante de todo este episodio? ¿Qué te puedes llevar de aquí? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Quieres tener vida eterna? Esa vida está en su Hijo. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Señor de tu vida, en ese mismo instante tienes vida eterna. El que tiene al Hijo, continúa Juan, el que tiene al Hijo, y solo aquel que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El versículo 3 es impresionante. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sabes que tienes vida eterna? ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que por tus buenas obras te vas a salvar? No. Todos tenemos pecado. Todos somos horribles ante los ojos de Dios. Porque Dios es santo. Y sus ojos son tan santos que no puede ver el mal. ¿Crees que te vas a salvar por una religión? Ni los judíos, el pueblo de Dios, se salvaron. Solo la vida eterna está en Jesucristo. Porque Él fue sin pecado. Y en una cruz por nosotros se hizo pecado. Él cargó el castigo que tú tenías que pagar. Para que fuéramos hechos justicia de Dios. Para que cuando Dios nos viera no pudiera ver nuestro pecado, nuestra suciedad, nuestra inmundicia, nuestras faltas, sino pudiera ver a Cristo y su justicia. Versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a su Hijo. Mira a Cristo. Mira la cruz. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y Juan termina de manera tremenda. No solo Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Es el verdadero Dios. ¿Y sabes qué? La vida eterna. Él es la vida eterna. Y si hoy confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si depositas tu confianza en Él y si crees que Él llevó tus pecados y que ahora puedes ser hecho justicia de Dios, en ese mismo instante los cielos se abren así como se abrieron ese día.
se abren para ti y ahora Dios te puede decir abiertamente, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Y eso es maravilloso. Y entonces tendremos vida eterna. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el episodio y crees que le puede ser a alguien de utilidad, por favor compártelo. No olvides que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast. Hoy es el día de salvación.